Hola hermanos, Dios los bendiga. Eh, Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Ayer estuve hablando contigo, Alejandra. Me dio mucho gusto saludarlos y siguiendo anhelando de que nos podamos ver rápido. Amén. Me alegra que estén bien. Nosotros también, gloria a Dios, estamos bien. Y vamos a hacer entonces una pequeña oración para que arranquemos nuestro estudio. Amén. Estoy como despelucada. Oremos entonces. Padre amado Señor, que estás en las supremas alturas, Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú en tu infinita misericordia, Dios de los cielos, nos permites compartir. Así sea en la distancia, Señor, pero hay amor en nuestros corazones, primeramente por ti, Dios de los cielos, y agradecimiento, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre de la Gloria, por permitirnos, Dios, gozarnos en este tiempo estudiando tu palabra, Señor, porque aún en la distancia, Padre de la Gloria, Padre, sentimos ese afecto los unos por los otros, Señor. Gracias, Dios, porque tú habitas en nuestros hogares, porque tú habitas en cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia, Espíritu de Dios, en el hogar de David, Señor, en esa casa, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este hogar, en este lugar. Y gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en este estudio, Señor. Lo coloco delante de tu altar, Padre de la Gloria. Que esta enseñanza y esta palabra, Dios, venga de tu corazón, Señor Jesús, te lo pido. Espíritu Santo, guíame en este tiempo en que voy a dar este mensaje. Y te pido, Espíritu de Dios, que este mensaje quede sembrado en nuestros corazones, Señor, que lo interioricemos, Padre de la Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a terminar el capítulo 1, ¿sí? Hoy vamos a terminar el capítulo 1, vamos a ver el versículo 43 hasta el versículo 51 y ahí acabaríamos el capítulo 1 de Juan, ¿sí? Y dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, entonces arrancamos con el capítulo 2 y van a hablar sobre las bodas de Canaán. Es un estudio muy chévere también de las bodas de Canaán, vamos a aprender mucho, como hoy vamos a aprender mucho y hoy nos va a hablar el Señor tremendamente, hermanos. Cuando estaba estudiando esta palabra, Dios me hablaba y la verdad eso trajo gozo a mi corazón y trajo paz a mi corazón, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, pues no deja de haber preocupaciones y esto trajo paz, de verdad. Y ahora que lo estudiemos, Dios les va a hablar a ustedes también y van a ver lo maravilloso que es el Dios al que nosotros seguimos, es el Dios al que nosotros servimos y lo maravilloso que es ese Dios al que nosotros amamos. Entonces, hagamos una pequeña introducción como lo hicimos en el video pasado. Ahora 8 días vimos sobre los primeros discípulos de Jesús. ¿Recuerdan cómo Jesús llamó a Andrés? Vimos cómo Jesús llamó a Andrés y a Juan el Evangelista a través de Juan el Bautista. Vimos cómo Juan el Bautista tiene la particularidad que cuando se va a referir a sí mismo, siempre dice aquel discípulo amado de Jesús, aquel discípulo amado de Jesús, y nunca se nombra a él, nunca nombra su nombre, digámoslo así, valga la redundancia. Vimos cómo Juan el Evangelista recordaba con tanto amor hasta la hora en que Jesús lo había llamado, cómo esto impactó su vida, y vimos también cómo Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro. ¿Se acuerdan? Que Jesús le dijo a Simón, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Y vimos que en la Biblia, cuando hay un cambio de nombre, hay un cambio de esencia, hay un cambio en la naturaleza de esa persona y algo cambia en esa persona. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Yo les expliqué que Jesús nos cambió ya a cada uno de nosotros nuestro nombre. Entonces, ¿qué está pasando en cada uno de nosotros? Pues está cambiando nuestra esencia, está cambiando nuestra naturaleza, está cambiando algo en nosotros. Dios puede cambiarnos de la noche a la mañana. O sea, no podemos pretender, Él lo puede hacer, pero no quiere decir que nosotros nos acostemos a dormir, recibamos a Cristo, nos acostemos y al otro día amanezcamos
ya transformados. No, esto es un proceso que Dios va haciendo en el transcurrir de los días, del tiempo, a medida de que nosotros sigamos aferrados al Señor y tomados de su mano. Dios va a ir transformando nuestras vidas, va transformando nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestra forma de tratar a las personas, nuestra forma de actuar ante los problemas. O sea, esto es un proceso que Dios va haciendo y no solo va transformando nuestras vidas, sino que nos va preparando para el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Amén. Entonces arranquemos con el versículo 43, ahora sí con la clase de hoy, con el versículo 43 hasta el 51. Y ustedes ya conocen la dinámica. Primero leo y luego les empiezo a explicar versículo a versículo. Hoy me siento que tengo la cámara muy cerca, pero bueno. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Se llama este estudio, esta porción de la palabra que vamos a ver hoy. Entonces dice, al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sigue. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. O sea, aquí le está preguntando Natanael a Jesús. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estaba bajo la higuera, ya te había visto. Esto se lo está respondiendo Jesús a Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, le contestó Jesús. Y Jesús añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, bueno, vamos entonces ahorita a estudiar el versículo, vamos a ir explicando los versículos y voy a leer el versículo 43 y el versículo 44 y se los voy a explicar. Dice versículo 43, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro, ¿sí? Vemos que Jesús está haciendo como su equipo de trabajo, ¿sí? Él está llamando a sus discípulos, él está armando un grupo de trabajo para un equipo de trabajo, para capacitarlos, para prepararlos, para instruirlos, para cuando Él parta. Recuerden que después de que es crucificado, pues Él resucita al tercer día, y lo que está haciendo Jesús es preparándolos a ellos para que ellos, cuando Él parta, sigan la obra de Dios, sigan hablando de Jesús, sigan compartiendo las buenas nuevas. Y es lo mismo que Jesús nos está mandando. Eso no era solo para sus discípulos, eso es para nosotros también. Por eso es que nosotros tenemos que hablarle a la gente de Jesús, para que la gente se lo siga y sea salvo. Eso es algo que viene desde hace muchísimos años, que el Señor nos está mandando a hacer, que hagamos discípulos. Discípulos es alguien que sigue a alguien, y nosotros somos discípulos de Jesús porque nosotros seguimos a Jesús, y es lo que Jesús nos está mandando a hacer, a compartir la palabra para que nosotros también hagamos discípulos como sus discípulos, como ellos que los preparó. Dios nos está preparando. Cuando nosotros nos sentamos aquí a ver este video ustedes, y cuando yo preparo el tema, estoy aprendiendo yo también como están aprendiendo ustedes. Pero lo que está haciendo Dios es preparándonos para que, así como yo les estoy compartiendo a ustedes, les estoy enseñando las buenas nuevas del Evangelio, que son buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias, recuerden, es para que ustedes en este momento aprendan y también se estén preparando para el momento que el Señor los vaya a usar, le enseñen a otras personas las buenas nuevas. Lo mismo que estoy haciendo con ustedes, lo que Jesús
hizo con sus discípulos, enseñarles, prepararlos. La idea es que también es enseñarle a ustedes y prepararlos para que ustedes también a su vez a otras personas le enseñen y preparen discípulos para Jesús. Amén. Entonces aquí vemos que seguramente Andrés y Pedro conocían a Felipe, o Felipe conocía a Andrés y Pedro, porque dicen que eran de la misma ciudad de Betsaida. Y Betsaida, dice el Señor que ambos eran de la misma ciudad. Dice que Betsaida era un pueblo, dice aquí la palabra, eran del pueblo de Betsaida. Normalmente un pueblo es pequeño, ¿sí? Normalmente un pueblo es pequeño y la gente se conoce, ¿sí? Los pueblos son pequeños y normalmente la gente en los pueblos se conoce. Recordemos que la actividad de Pedro y de su hermano Andrés, o la profesión de Pedro y Andrés, eran pescadores. Y muy seguramente Felipe también era pescador, también tenía esta misma profesión. Pero miremos algo aquí. Miremos que Andrés, el hermano de Pedro, y Juan el Evangelista llegaron a los pies de Cristo por medio de Juan el Bautista, ¿sí? Es como si Juan el Bautista fuera un pastor y le compartió a Andrés y a Juan el Evangelista de Jesús y les dijo, miren, ahí tienen al Cordero de Dios. Ellos creyeron y fueron detrás de Jesús. Entonces Jesús utilizó a Juan el Bautista para llamar a Andrés y a Juan el Evangelista. Vemos que Pedro llega a través de su hermano Andrés, a través del testimonio de Andrés. Pero aquí vemos que Felipe llega directamente llamado por Jesús. Vemos que aquí no hay ningún intermediario, ¿verdad? Jesús llamó directamente a Felipe. Y vemos también, podemos ver la autoridad divina con la que Jesús habla, ¿no? Él le dijo, sígueme, y Felipe lo siguió. Entonces podemos ver cómo Dios nos llama de distintas maneras, ¿verdad? Dios no tiene una fórmula para llamarnos, o sea, no hay una fórmula establecida por Jesús para llamarnos. A cada uno nos ha llamado de distintas maneras. Al 100% en todo el mundo que seguimos a Cristo nos ha llamado de diferentes maneras. De pronto el 10% a través de una prédica, bueno, pero no todos no pueden decir de esta misma manera. Al 100% que seguimos en este tiempo a Cristo nos llamó igual. Si vemos, hay personas que han llegado a los caminos del Señor a través de un mensaje. Van a la iglesia, ese hombre o esa mujer de Dios da una palabra de parte del Señor. Cuando se acaba el servicio, lo que hacen es llaman a las personas que quieran recibir y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Estas personas pasan adelante y reciben al Señor, ¿verdad? Entonces allí hubo un intermediario, hubo un mensaje y Dios usó a ese hombre o esa mujer de Dios, ¿sí? Hay personas que llegan como Pedro a través del testimonio de un familiar, ¿sí? Mi esposo, por ejemplo, llegó a través de mi testimonio y obviamente de las oraciones, pero él da testimonio que al ver mi cambio, él dijo, bueno, yo quiero conocer ese Dios al que Marta está siguiendo. Y hay mucha gente que llega a través de un testimonio, pero hay gente que llega como Felipe, que Jesús los llama directamente, están solos en su casa y el Señor les dice, bueno, ya hace tiempo, ya ríndete, ya llegó la hora que me sigas. Hay gente que Jesús las ha llamado directamente. Yo he escuchado testimonio aún de pastores que han sido ateos que los ha llamado directamente Jesús, como llamaron a Felipe, como él llamó a Felipe. Entonces mire que Dios tiene distintas formas de llamarnos. No hay una fórmula establecida. Él es así, Dios es así, Jesús es así. Entonces Él nos llama a cada uno de distintas maneras y a este lo llamó sin ningún intermediario. Sigamos con el versículo 45 y versículo 46. Dice el versículo 45, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel del que escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. ¿Sí? Aquí vemos que como
Cuando Felipe corre detrás de Natanael a decirle que ha encontrado a Jesús de Nazaret, vemos que pasa parecido a lo que Andrés le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Felipe sale corriendo feliz a buscar a Natanael a decirle que encontró a Jesús de Nazaret. Él no le dice, he encontrado un hombre con unas características particulares, con una personalidad agradable, nada. Él le dice, él reconoce quién es Jesús y le dice a Natanael, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Pero Felipe nunca se imaginó que decir de a dónde era Jesús, la palabra Nazaret, en el momento que él dijo la palabra Nazaret, en el momento que él le dice a Natanael de dónde es nuestro Señor Jesucristo, nunca se imaginó que esto iba a pegar ese frenazo a Natanael, porque Natanael apenas escucha que él es de Nazaret, Natanael dice, un momentito, o sea, de Nazaret, o sea, de allá puede salir acaso algo bueno. O sea, Felipe nunca se imaginó que decir de dónde era nuestro Señor Jesucristo iba a frenar de esa forma a Natanael. Pero vamos a aclarar algo. Natanael, cuando hace este cuestionamiento, digámoslo así, no está hablando de una forma despectiva de la persona de Jesús. O sea, él no está refiriéndose de Jesús, de que acaso ese es algo bueno. No. Natanael está refiriéndose de la ciudad de donde es Jesús, de donde le está diciendo Felipe que es Jesús, porque le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Es por eso, les voy a explicar por qué. Nazaret es una ciudad pequeña que queda al norte de Israel, muy cerca de donde viven los gentiles. Recuerden que los gentiles son los no creyentes, los no judíos, o sea, los no judíos, los no creyentes, para que me entiendan. Lo que le decimos normalmente hoy en día a los mundanos, ellos son como los gentiles. Entonces, para él es increíble que Jesús salga de un sitio de esos. Para completar, como estaban tan cerca los gentiles, ellos se contaminaron. Y para completar, dentro de Nazaret se encontraba una guarnición romana. Y recordemos que los romanos eran politeístas. Politeístas es que adoraban a muchos dioses. Entonces ellos terminaron contaminándose de todo eso. Adicional que había mucha inmoralidad sexual, ¿sí? Había mucho pecado. Y ellos terminaron contaminándose de todo eso. Entonces por eso es que Natanael se cuestiona del lugar. Él no está siendo despectivo con Jesús. Él no podía creer que Dios eligiera un lugar tan insignificante para que de allí saliera la esperanza de Israel y del mundo entero, porque Jesús es nuestra esperanza. Entonces, para él eso era imposible, para él era difícil de creer. Entonces, es como si, les voy a dar un ejemplo, es como ustedes viven en el barrio Vallado, ¿sí? Y vamos a decirle a un barrio, le voy a colocar el barrio X, ¿sí? No Vallado ni Nueva Granada, como digo yo, sino que este barrio se llama el barrio X. Entonces, en ese barrio X está lleno de prostíbulos, está lleno de bares, expendios de droga, hay delincuencia, hay barrios en los que van a robar y los delincuentes corren a ese barrio. Y digamos que este barrio X es ese barrio. Y resulta que escuchamos de un hombre de Dios, lo escuchamos por YouTube, por Facebook, por televisión, bueno, el boom, y que un hombre de Dios que ora, que el Señor lo usa mucho, que Dios se glorifica a través de él, que ora por los inválidos y estos caminan, que ora por los ciegos y estos ven, que ora por los sordos y estos escuchan. Y de pronto nos dicen, sí, pero mira que este hombre de Dios salió del barrio X. Entonces uno hace, ¿cómo así? Como Natanael, ¿verdad? No puede ser, pero si el barrio X no hay sino prostíbulos, no hay sino delincuencia, no hay sino cantinas, no hay sino expendederos de droga. Entonces eso fue lo que le pasó a Natanael, o sea, él dijo, pero no puede ser, y sería, muy seguramente eso nos pasaría a nosotros. Nosotros cuestionaríamos, pero como un hombre de esos que el Señor está usando tanto
pueda salir de un barrio tan lleno de pecado. Y eso fue lo que le pasó a Natanael. Pero podemos ver que Natanael es un hombre bastante escéptico, ¿verdad? Es un hombre que no traga entero, como decimos nosotros. Es un hombre que analiza. O sea, a él le dijeron, y yo me imagino la mente en ese momento de Natanael, yo me imagino todo lo que pasó en su mente y cuestionando, pero es que allá hay mucho pecado, pero es que el Mesías es santo, es puro. Entonces yo me imagino todo el cuestionamiento de este hombre. Pero veamos que Felipe es un hombre que tiene una actitud muy sabia. Felipe no entró a discutir con Natanael. Felipe no entró a decirle a Natanael, pero ¿cómo se te ocurre decir que no es Jesús, que no es el Mesías? ¿Cómo vienes a cuestionar? No. Felipe fue sabio. Felipe le dijo simplemente, ven a ver, no más. Felipe no entró a discutir con Natanael, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Entramos en discusiones absurdas frente al Evangelio y si mucho puedes de una discusión, si mucho puedes sacar, que ganes esa discusión, pero no va a pasar nada más de allí. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Acuérdense que yo les enseñé en una de las clases que el Evangelio no lo podemos imponer. Yo a nadie le puedo imponer el Evangelio. Yo no puedo pretender a nadie convencer de algo, de Jesús. Yo no puedo querer como meterle cristomicina a la gente. Uno quisiera inyectarle a la gente cristomicina, pero no es así como el Señor nos manda a hacer su obra, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es orar. Si yo quiero, mire, la oración y el testimonio es vital. Si yo quiero que mi hermano se convierta a Cristo, si yo quiero que mis sobrinos, mis primos, mis tíos, ore y el testimonio, ore por esas personas, pero no pretendamos obligar o discutir. El Evangelio no es para discutir, ¿sí? El Evangelio no es para discutir. Yo se los digo porque cuando yo recibí a Cristo en mi corazón fue hace 22 años. Yo estaba en embarazo. Y en el barrio donde yo vivía, alrededor había un parque, ¿sí? Había un parque y alrededor estaban las casas. Y mi vecina del lado izquierdo, en la casa del lado izquierdo, ella era cristiana o es cristiana, no sé, porque no, de ahí de esa época ahora nunca más volví a tener contacto con ella. Pero yo veía que ella me miraba y ella salía al jardín y me miraba. Yo sé que esa mujer oraba por mí. Yo sé que esa mujer estaba orando por mí. Y un buen día ella se me acercó y me compartió de Cristo, ¿sí? Y digo que ella oró por mí porque yo era una mujer de un carácter muy fuerte. Me daba rabia que me hablaran de Dios, no porque no creyera en Dios. Yo creía en Dios a mi forma y lo seguía a mi forma. Y mi forma era que nada de que me quiten. Yo creía que el día que yo fuera de una iglesia me iban a quitar, que Jesús me iba a quitar, y resulta que Jesús no nos quita, Jesús nos da. Pero como nosotros no queremos dejar nuestra vida de pecado creyendo que estamos viviendo felices, creyendo que eso es lo máximo, cuando conocemos al Señor y caminamos con el Señor, nos damos cuenta que era perdiendo el tiempo, como dicen. Entonces yo sé que esa mujer oró por mí antes de hablarme porque yo acepté que me hablara de Jesús. Yo la escuché y adicional hice la oración de fe. Y ella me invitó a la iglesia y yo fui a la iglesia. Y sé que era una iglesia de sana doctrina porque casualmente estoy viviendo a 4 cuadras de esa iglesia. Y es una iglesia cristiana también de sana doctrina y yo fui. Pero ya, hasta allí yo le dije muchas gracias, muy querida, muy de su casa, muy amable, pero hasta aquí yo llego. O sea, yo no quiero llamar nada con Dios, a mí la realidad le dije, me gusta llevar mi vida como a mí me gusta y no quiero saber nada más. Le agradezco y la señora respetó eso, ya, hasta ahí llegó. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros le compartimos a alguien de Cristo, lo que pasa es que es como cuando usted lanza la palabra. Cuando usted le comparte a alguien de Cristo, está lanzando la palabra. Es como si usted lanzara una semilla. Y esa semilla queda sembrada en el corazón. Y Dios
Dios es el que se encarga de regarla y de abonarla. Y ella en el tiempo de Dios va a dar el fruto. Eso hizo esta mujer. Ella oró. Usted antes de salir de su casa, haga lo mismo, porque usted dirá, no, pero si yo no sé quién me voy a encontrar, ore. Cuando podamos salir, igual en ese tiempo puede orar por su familia. Ore y dígale al Señor, Señor, las personas que me coloques, las que hoy quieras que yo le comparta de ti, toca su corazón y que me dé la oportunidad de hablarles de ti, que me escuchen. Y si no, ore por la familia en este tiempo. Y la semilla dio fruto, no sé si fue 7 o 8 años después. Lo que hizo en ese espacio de esos 7 o 8 años, lo que hizo el Señor fue regarla y abonarla. Y a los 7 años dio fruto, que fue cuando yo ya empecé a caminar de lleno con el Señor. Dios permitió una situación en mi vida, pero eso fue un pretexto de Dios para que yo lo buscara, porque ya era el tiempo que esa semilla, que esa mujer 7 o 8 años atrás había sembrado, ya era el tiempo que diera el fruto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, simplemente compartir, o sea, hagamos lo natural, que Dios se encarga de hacer lo sobrenatural. Hablemos del Señor, compartámosle a nuestras familias, oremos por ellos, oremos por las personas que queremos que conozcan al Señor y aún por las personas que Dios nos quiera colocar en el camino, pero no entremos en discusión con nadie, ¿sí? Habrá personas que te vas a encontrar que tienen muchos prejuicios. Sí, hay gente que dice, ay, no, muchas gracias, tranquilo. Que la palabra dice que no nos están despreciando a nosotros, sino que están despreciando a Jesús. Usted no va a perder nada, al contrario, usted va a ganar, porque Dios está viendo que usted está siendo obediente, que usted lo ama y por eso está haciendo su obra. Por eso le habla a la gente de Cristo y por eso usted también lo sigue y por eso yo lo sigo. Entonces, te vas a encontrar gente con prejuicios frente al evangelio, frente a la religión. Simplemente dile, mira, date la oportunidad de conocer el poder y el amor de Jesús. No más, no entres en discusión, solo dile eso. Date la oportunidad de conocer a Jesús, de conocer su poder y no más. Amén. Continuemos. Entonces, versículo 47. Dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Miren, aquí vemos que si Jesús dice, aquí tienen a un verdadero israelita, es porque Jesús no está molesto. O sea, al contrario, Jesús le agradó la sinceridad de Natanael. O sea, Jesús vio lo que nos está diciendo aquí Jesús a nosotros, es que Natanael es un hombre íntegro, que Natanael es un hombre transparente, que Natanael es un hombre sincero, es lo que nos está diciendo Jesús, que Natanael no es hipócrita. Adicional que es absurdo querer aparentar o fingir algo que no somos, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que pensamos, o sea, Dios sabe todo de nosotros. Entonces, ¿para qué le queremos fingir algo a Dios que no sabemos? Y a Dios no le disgustó que Natanael dijera, ¿acaso de allá puede salir algo bueno? O sea, a Dios no le disgustó. Dios vio en Natanael un hombre sincero, un hombre que si cree dice sí creo y si no, dice no, ¿sí? Es transparente. Y es lo que Dios quiere que nosotros seamos, transparentes. Es verdad que a veces hacemos cosas por pena, y lo digo por mí, ¿sí? Hay cosas que a veces uno no quiere hacer y le da pena por el pastor o por la hermanita, pero es lo que no debemos hacer. O sea, nosotros debemos seguir a Cristo con sinceridad, ¿sí? Por eso no estoy diciendo que ni ustedes ni yo lo estemos siguiendo con sinceridad. Yo sé que lo estamos siguiendo con un corazón sincero, pero lo que Dios nos está enseñando o lo que nos está hablando es que a Él le gusta la sinceridad. Si yo lo he hecho, mire, si hay algo en un área de mi vida que para mí es difícil, yo le digo al Señor, Señor, mira, a mí esto me cuesta trabajo y no soy capaz, y yo sé que tu palabra dice eso, pero eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros seamos sinceros, que le abramos nuestro corazón y le digamos qué área de nuestra vida es difícil de nosotros someter, de nosotros soltar, ¿sí? Pero que seamos sinceros y que seamos transparentes.
El Señor le gusta que seamos transparentes con Él, pero también transparentes en todas las áreas de nuestra vida, que seamos íntegros no solo con el Evangelio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Aunque si nosotros somos sinceros con Jesús frente al Evangelio, lo demás está bien, porque cuando uno camina con rectitud en Cristo, obviamente toda su vida está llevándose de una forma recta. Y dice el versículo 49, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. O sea, él de una dijo, Dios mío, tú eres el Hijo de Dios. Yo me imagino que cuando él le dice, cuando él le dice, tú eres Rabí, o sea, hubo en Natanael, se conmovió de tal forma de ver que Jesús sabía que él estaba allí, que Jesús lo conocía, porque dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, ya te había visto. O sea, Natanael vio que era Dios, y yo me imagino que entre ellos dos hubo, aquí no lo habla, pero aquí tuvo que haber un diálogo donde Jesús le tuvo que haber dicho, antes de que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera es un árbol. Entonces yo me imagino allá Natanael sentadito debajo de ese árbol, pensando quizás con preocupaciones, no sé, tantas cosas, y yo digo que tuvo que haber un diálogo entre Jesús y Natanael, y demás que Jesús le dijo, no, yo vi lo que estabas pensando, que estabas preocupado, te pasaba esto, estabas pensando en esto. Yo creo en mí, yo no lo dice la escritura, que tuvo que haber un diálogo entre Jesús y él, no algo así tan sencillo, yo te vi y ya, no. Yo creo que hubo un diálogo entre ellos dos, y Natanael, conmovido, hizo esta solemne declaración. Natanael, al ver, y me imagino después de esta conversación, y al ver lo que Jesús le dijo, que lo había visto desde antes que Felipe lo llamara, lo había visto sentado debajo de ese árbol, de esa higuera. Entonces Natanael, conmovido y de ver esto sobrenatural que estaba pasando, porque era algo sobrenatural, él le dice a Jesús, Rabí. Yo me imagino que él cae postrado ante Jesús y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, Natanael reconoce que él es el Mesías, el que ellos estaban esperando. Y es tremendo, ¿verdad? Lo que está haciendo Jesús. Pero miremos el versículo 50 y el versículo 51. Dice, versículo 50, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Le dije Jesús, le está diciendo Jesús a Natanael, vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y luego dice, y añadió, ciertamente les aseguro, o sea, ahí le estaba hablando a Natanael, pero también ya le está hablando a todos sus discípulos. O sea, les está diciendo como a Natanael, vas a ver aún cosas más grandes que estas. Le está diciendo a Natanael, pero también se lo está diciendo a sus discípulos, porque dice, ciertamente les aseguro, ya está hablando en plural, que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, perdón. Entonces ya les voy a explicar. Esta frase, ciertamente, que vemos en el versículo 51, hay unas versiones como la Reina Valera de 1960, que lo que dice no es ciertamente, sino de cierto les digo, ¿sí? Y es una palabra que vamos a escuchar mucho en este evangelio, de cierto les digo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una aseveración, ¿sí? Es una afirmación. Cuando él dice de cierto les digo, es una afirmación. Es como si estuviera diciendo el Señor, de verdad, o sea, esta es la pura verdad, es lo que está diciendo el Señor, de cierto les digo, está haciendo una afirmación, una aseveración, y le dice algo muy profundo, ¿verdad? Porque lo que les está diciendo Jesús es algo muy profundo. Cuando él les dice, verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Lo que les está diciendo Jesús realmente es, yo soy la escalera entre el cielo y la tierra. Es lo que les está diciendo Jesús y lo que nos está diciendo Jesús. Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. La única manera de ir al cielo es a través de Jesús. Es lo que nos está hablando el Señor aquí, ¿sí? Porque estamos estudiando la palabra, pero Él nos está hablando, Él nos está enseñando.
Y nos está diciendo, solo a través mío es que ustedes llegan al cielo. Yo soy la escalera. Yo soy, o sea, a través de mí vienen los ángeles, porque está diciendo ven y subir y bajar los ángeles. A través de mí, está diciendo Jesús, vienen los ángeles a su servicio. Solo a través de mí ustedes tienen entrada al trono celestial. Solo a través de mí pueden llegar al Padre. Solo a través de mí pueden llegar al cielo. Es lo que nos está diciendo Jesús en estos dos versículos, lo que nos está enseñando Jesús en estos dos versículos. Y les está diciendo a los discípulos, cosas mayores van a ver. O sea, si esto los sorprendió, cosas mayores van a ver. Y cuando habla del Hijo del Hombre, ya les voy a explicar. Ese es un título que Jesús va a usar muchísimo. El Hijo del Hombre es un título que Jesús va a usar mucho. Y esto aplica, te los voy a explicar por qué, muchas cosas. Primero, es una referencia a Cristo en su humanidad. Cuando dice el Hijo del Hombre es una referencia a Cristo en su humanidad. Es el Hijo del Hombre en el sentido más puro, ¿sí? Él es sin pecado, Jesús es lo más puro, el hombre más puro, sin mancha, sin pecado. Nosotros venimos siendo hijos de Adán, ¿sí? Venimos de la descendencia de Adán, del pecado, ¿sí? Ellos pecaron y nosotros descendemos del pecado, de la descendencia de Adán. Jesús no, Jesús es el hombre por antonomasia, ¿sí? Antonomasia quiere decir que Él es superior a nosotros. Él se hizo hombre, pero Él es superior a nosotros. Él es puro, Él es sin pecado. Cuando habla el Hijo del Hombre, siempre que escuchen esto, es eso. O sea, Él es el Hijo del Hombre, pero sin pecado. Él es puro, Él es superior, Él es santo, Él es sin mancha. Pero este nombre lo toma Él del libro de Daniel, ¿sí? Daniel es un profeta y vamos a leerlo en Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel es el profeta que fue lanzado al pozo de los leones. Yo no sé si ustedes recuerdan, o hay inclusive hasta alabanzas donde hablan de Daniel, que fue lanzado a los leones. No sé si ustedes lo han llegado a escuchar, pero bueno. Vamos a leer Daniel capítulo 7 y vamos a leer el versículo 13 al versículo 14. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, está hablando Daniel, que tuvo una visión, y dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y aquí saca el Señor Jesús esta palabra, esta frase, hijo de hombre. Y aquí está hablando Daniel, es de Jesús, ¿no? Cuando él dice un hijo de hombre, está hablando de Jesús, que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es el Padre, Jehová de los ejércitos. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido, dice, porque estos reinos de ahora van a ser destruidos. El reino de nuestro Señor Jesucristo no será destruido. Y dice que es un dominio eterno, que nunca pasará. O sea, Él nunca pasará y será un reino eterno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el Padre Dios, Jehová, le ha dado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, le dio dominio, gloria y reino. El Padre no comparte con nadie su dominio, su gloria y su reino. Solo lo comparte con su Hijo y nos dice que es para que le sirvamos. Nos está mandando a servirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el Señor nos está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Dios mismo. Jesús es el Mesías, Jesús es el Dios mismo, que tiene dominio, poder y reino, dado por el Padre. Y le está diciendo a los discípulos, van a ver cosas como estas que se van a hacer visibles ante sus ojos. O sea, cosas maravillosas. Si el decirte a ti, Natanael, te sorprendió, si decirte que
que te vi debajo de la higuera te sorprendió, cosas mayores vas a ver. Y lo mismo se lo dice a sus discípulos, cosas mayores van a ver. Y mire, eso es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje que el Señor les trae a ustedes, mis hermanos, y es el mensaje que nos trae a nosotros. Cuando yo estudiaba esta palabra, yo le doy gloria a Dios y le doy gracias al Señor, porque nosotros acá en medio de todo de esta pandemia, en medio de todo este caos, nosotros con mi esposo y mi hija nos hemos sentado a hablar, y yo sé que ustedes también lo han hecho. Si el Señor está dando esta palabra es porque ustedes lo han comentado y han dicho entre ustedes o allá en lo íntimo con el Señor, le han dicho, Señor, yo nunca me imaginé que fuera a ayudarnos en esta parte o de esta forma, nunca me imaginé que fueras a hacer esto. Desde que el Señor nos está hablando eso es porque ustedes lo han hecho. No sé si como familia han hecho los comentarios o no sé si allá cada uno en su intimidad con el Señor. Nosotros lo hemos hecho en familia y lo he hecho en mi parte íntima con Dios, y no solo en la provisión, porque no nos ha faltado nada para la gloria de Dios. Dios nos ha sustentado y nos va a seguir sustentando a ustedes y a nosotros, sino también en nuestra vida espiritual. He visto cómo Dios se está glorificando, como este tiempo el Señor nos está preparando, es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Con nosotros, cuando hablo, estoy incluyéndolos a ustedes, con ustedes y con nosotros. Nos está preparando para que nosotros salgamos a compartir del Señor. Nosotros no podemos salir de esta cuarentena igual como entramos. O sea, igual no podemos salir, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meternos más en oración, aprovechar el tiempo para buscar la llenura del Espíritu Santo. Pidan al Espíritu Santo que los llene de su presencia, que los ilumine, que los guíe en este tiempo. Pero aquí lo que yo quiero resaltarle, lo que Dios nos está hablando a ustedes y a nosotros, es que cosas mayores vamos a ver. Porque lo que yo les digo, quizás ustedes en su intimidad o en familia le han dicho algo al Señor, pero Dios les está diciendo, cosas mayores van a ver ustedes, mis hermanos, y cosas mayores vamos a ver nosotros. Yo no sé, el Señor, qué más va a seguir haciendo, pero Dios nos está diciendo, si hasta ahora ustedes se han sorprendido por lo poco que he hecho con ustedes, porque nos está diciendo, a mí me está diciendo también, si te has sorprendido con esto tan poquito, porque es que le está diciendo a Felipe, si eso, porque te dije que te vi debajo de la higuera, te sorprendió, cosas mayores vas a ver. Entonces el Señor lo que me está diciendo es, si eso tan poquito que has visto hasta ahora te ha sorprendido, lo que me está diciendo el Señor es, Marta, cosas mayores vas a ver en tu vida, en tu familia, en tu esposo, en tu hija. Y es lo que el Señor te está diciendo, Alejandra, David, Maura. O sea, si esto tan poquitico que he hecho con ustedes, es lo que les está diciendo, he hecho poco, porque el Señor puede hacer cosas muchísimo más grandes. Si esto tan poquito les ha sorprendido, y gloria a Dios porque los ha sorprendido, eso es un corazón agradecido, cosas mayores van a ver ustedes, cosas maravillosas van a empezar a ver ustedes, pero siempre y cuando sigamos pegados de la mano del Señor. Nosotros estamos estudiando la palabra, pero esto no es solo para estudiarlo. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de la palabra, y es lo que el Señor está haciendo hoy a través de este mensaje, hablándonos, diciéndonos, muchachos, cosas mayores voy a hacer por ustedes. Amén. Entonces, gloria a Dios por este mensaje. Aquí terminamos, y ya saben, en la próxima clase, digámoslo así, el próximo grupo, porque estamos haciendo es un grupo de bendición virtual, vamos a ver las bodas de Canaán. Amén. Entonces, muchachos, sigan pegados de Dios. Gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios por este mensaje. Dios no solo habla a través de una prédica, también cuando estudiamos la palabra Dios nos habla y nos está hablando. Amén. Y hoy nos habló algo maravilloso. O sea, yo estoy feliz porque esto me dio mucha fe. Yo soy una mujer de mucha fe, yo creo mucho en Dios, y la verdad, de verdad, hermanos, yo soy una mujer de mucha fe. Pero esto me alegró el corazón, saber que el Señor me dijera, cosas mayores voy a hacer con ustedes. Saber que el Señor les está diciendo a ustedes, cosas mayores voy a hacer con ustedes. Amén. Entonces, cerremos este grupo con una pequeña oración. Amén. Entonces,
Gracias, Padre de la Gloria, por este mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque no solo nos estás enseñando tu palabra, sino que nos estás hablando a través de ella. Y te damos la gloria y la honra a ti, Dios de los cielos y de la tierra, porque nos estás diciendo que cosas mayores harás con nosotros, Dios. No solo, Dios, siendo nuestro proveedor, Señor, sino que cosas mayores veremos en nuestra vida espiritual, en nuestra intimidad contigo, Señor. Y yo sé que nada nos faltará, Dios. Clamo que tu presencia jamás nos falte, Dios, en nuestros hogares y en nuestras vidas. Que cuides de nosotros en este tiempo, Señor, y en los venideros, Dios de los cielos. Que envíes un vallado de protección sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, Padre de la Gloria. Que nos guardes, Señor,